Bueno, vamos a empezar hoy con el trabajo práctico. En la primera parte voy a hacer una recapitulación de lo que estábamos hablando sobre las condiciones del coloquio. A partir del viernes y el lunes ustedes van a tener al inicio de la plataforma todo una lista detallada de cómo va a ser este coloquio, en la cual una de las características principales es que como es como un examen oral, es una actividad de examen, digamos, de evaluación, que es el coloquio, vamos a basarnos la cátedra en lo que serían los reglamentos, los protocolos que se utilizan en las mesas finales. ¿Y esto qué significa? Que ustedes cuando se presentan van a tener que presentar el DNI, sin mostrarlo en la cámara, y tienen que tener cámara y audio durante todo el momento que ustedes estén exponiendo. Entonces, si alguno tiene problemas de conectividad, no sé si todos están en Santa Rosa, alguno debe estar en alguna otra localidad, tiene que asegurarse de un lugar que tenga buena recepción. Si no, nos tienen que avisar y ver cómo desde Secretaría Académica se puede dar una solución, especialmente en aquellos que yo por ahí la compu no anda bien o que no tenés buen equipo por el sonido, porque está la compu ya un poco averiada, así que nos tienen que avisar con tiempo, ¿sí? Porque en momento dado tiene que funcionar esa cuestión tecnológica para poder uno terminar y hacer la actividad de evaluación. Entonces van a tener toda esa cuestión de formalidad, ¿sí? Que nosotros nos basamos en esta resolución que se dio para las mesas finales, ¿sí? Y que implica que, bueno, el alumno cuando se presenta tiene que mostrar su DNI y tiene que tener continuamente, mientras se le está evaluando, la cámara encendida y obviamente el micrófono. Y también, chicos, algo que es importante, ¿sí? No vayan a tener entre compañeros o demás como ayuda, porque se supone que es como un examen final este coloquio, ¿sí? No podés estar prestando atención a ver el otro que te está haciendo seña o demás. ¿Se entiende eso? Porque si no, implica desaprobar esa situación porque es una situación tipo copia. Uno tiene que asegurarse de estar solo y que no, a uno no lo distraiga visualmente. Ustedes tienen que estar mirando la cámara, a eso voy, ¿se entiende? No estar mirando así a ver qué está, mira, el otro me está diciendo y demás, ¿sí? Porque no podemos ver, ¿sí? Qué es lo que hay del otro lado, ¿sí? Y demás. ¿Se entiende eso? Porque en eso de las profes son muy rigurosas, ¿sí? Y ante cualquier situación, digamos, de sospecha, no van a querer seguir con la evaluación, con el examen oral. Así que, por favor, ustedes cuando traten de estar solos, así no hay ninguna complicación, ¿sí? En mirar a la cámara, mostrar, y de los papeles que uno puede llegar a tener, solamente se puede tener el programa, ¿sí? Y esa línea de tiempo que nosotros estamos insistiendo tanto. ¿Está claro eso? ¿Sí? Para no haber complicaciones ni nada. Esa sería la parte bien formal. Después, tienen los 15 minutos, a ver unos 5 más de preguntitas. Obviamente ustedes sepan que es, a ver, algo que yo te puedo relacionar con otro periodo o buscando la oposición o la similitud de situaciones que uno habla de tanto en el plano general como en el plano argentino. Siempre a todo tema que ustedes elijan, tienen que hacer esa relación. Si yo hablo de un tema de Argentina, ¿qué pasa a nivel mundo? Si yo tomo un tema a nivel mundo, ¿qué pasa acá en Argentina? Siempre tengo que hacer esa relación, ¿sí? Mi tema que yo elijo tiene dos partes. Yo parto de la Argentina, bien, tengo una explicación general que pasó a nivel internacional, o a la inversa, siempre, ¿sí? Después, ¿qué otra cosa más? El tema... el tiempo de exposición, ¿sí? Obviamente ustedes se van a basar en los trabajos prácticos, ¿sí? Su manual es los trabajos prácticos, la elaboración de los trabajos prácticos, ¿sí? Después ahí ustedes van a tener nosotros le llamamos una grilla de evaluación. Una grilla son los puntitos
con los cuales a ustedes los vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, a ver si vos podés desarrollar bien el tema. El tema elegido lo podés desarrollar bien, sin tener equivocaciones de conceptos, de no saber qué pasó a nivel internacional. Vos tenés que saber, si hablar de Argentina, tenés que saber qué pasó a nivel internacional, y al inverso. Eso es cómo vos relacionás esos saberes, esos conocimientos, tanto argentinos como general, cómo los vas intercalando. Y después, la exposición, si vos tenés un relato que se entienda, ¿no? Entonces, bueno, y después los términos que uno a veces utiliza, los términos bien empleados, ¿sí? Balanza de pago, balanza comercial, capitales, flujo de capitales, elementos que por ahí nosotros lo mencionamos, sí lo tenemos, y eso simplifica una situación capaz de mucha explicación con 2 o 3 palabras. Y la destreza del lenguaje, o sea, la destreza del lenguaje es decir, bueno, qué tipo de vocabulario, que sea un nivel académico de la universidad, ¿sí? Que tenga, digamos, cierta elegancia, por decirlo, ¿no? Porque no estamos haciendo una conversación personal, ni callejera, ni privada. No vamos a decir, che, profe, ¿cómo le va? Pues yo, no, buenas tardes, señores profesores, ¿cómo le va? ¿Sí? ¿Se entiende? Son formalidades que por ahí parecen pavas, pero son importantes al momento de que los profesores cómo evalúan, ¿sí? Bien. Acuérdense que si bien, entonces, después, ¿hay recuperatorio? Sí hay recuperatorio, chicos, ¿sí? Va a ser de la semana del 1 al 3 de diciembre. Esperemos que no, pero digamos sí. ¿Qué pasa si yo desapruebo? ¿Qué pasa si yo desapruebo? Que es lo más importante. Bueno, ¿qué pasa? Uno queda como alumno regular, ¿sí? O sea, no perdés la materia, quedás como alumno regular. ¿Se entiende eso? Alumno regular significa que después, creo que ya la semana del pasado del 10, tenemos mesa de examen. Entonces uno se puede presentar, y ahí sí, cuando uno se presenta en el examen final como alumno regular, obviamente estudias todos los trabajos, del trabajo práctico número 1 hasta el trabajo práctico número 11. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Está? Pónganme manito si entienden, porque no me hablan, no me dicen ni sí ni no. ¿Se entendió eso? Una consulta. Nosotros para el 27 tenemos programado el integrador de Derecho Civil también. ¿No pasa nada con que se interponga? ¿Y a qué hora vos? No, no sabemos bien todavía, o yo no sé. Bien, déjame anotar. Bueno, ¿Cuándo tienen derecho civil? ¿Cuándo tienen derecho civil? ayúdenme chicos, no me acuerdo. ¿Cuándo es derecho civil? ¿A la mañana o a la tarde? No, no sabemos, me parece que todavía no nos dijeron bien, pero está programado para el 27. Está programado, sin fecha, sin hora todavía. En el Claro. programa dice que costo, dice que puede dar de 8 a la mañana o a las 6 de la tarde, depende de qué grupo sea, del grupo de que promociona o el grupo que no. Bueno, entonces por ahí, si justo te toca ahí, bueno, díganme, entonces tratemos de coordinar, ¿no? De ser los primeros, los que tienen a las 6 de la tarde, como para que no puedan llegar a tiempo, digamos, ¿se entiende? Yo igual lo voy a comentar a las profes, a Silvia y a María, sobre esto, ¿sí? Bien. Entonces, ¿se entiende esto? O sea, ustedes tienen que ir. Vamos a la fecha del coloquio va a ser el viernes 27, porque el 26 es asueto. ¿Está claro? Entonces tenemos que hacerlo el viernes. Bien, ¿de qué hora? De las 2 de la tarde, ¿sí? Hasta las 18 horas, ¿no? ¿Está claro eso? Bien. Se los van a dividir, ¿sí? Ustedes son 14, así que 7 y 7 primeras personas estarán conmigo, con otro docente, ahora no me acuerdo cuál es el que me tocó, discúlpenme, creo que con María, y después hay otro grupo de pares de docentes que
van a tomar en forma paralela a los otros 7, ¿sí? Está Alexis, Areces y Hernán Bacha, a mí me está acordando. Conmigo no me acuerdo con quién estoy, si estoy con María creo que estoy. Entonces, los primeros 7 van a estar conmigo y en la otra camada van a estar en paralelo, ¿se entiende? Entonces, nosotros le vamos a dar una grilla, ¿sí? De a qué hora más o menos entran. Entonces, en caso vos, Martina, ¿sí? Tienen justo a las 18, 18:30, tienen que hacer esa actividad de derecho civil, bueno, te ponemos a las 2 de la tarde, onda que puedas terminar temprano y puedas repasar también lo otro, ¿sí? Entonces, Martina con alguien más entrarán a las 14 horas, otro par entrará a las 14:30, aunque estemos escuchando, no importa, y así 14:40, ¿se entiende? De a dos. Esa grilla se lo vamos a dar en los últimos días para que estén tranquilos. Lo mismo que la mitad de la comisión va a empezar a las 2 de la tarde, obviamente, con la otra pareja, el otro par de docentes que también en forma paralela, para que no se haga tan chicle, ¿sí? Y para poder tomar en ese plazo de 4 horas. ¿Se entiende cómo es la actividad? ¿Sí? ¿Sí? Bien, yo estaba planteando esto. ¿Qué pasa si yo voy al recuperatorio? Bueno, el recuperatorio piensen que es entre el martes 1 y el jueves 3. ¿Por qué el jueves 3? Porque el 4 se cierra la planilla de clase, o sea, se cierra la cursada, ¿se entiende? Entonces, para el 4 ya lamentablemente no podemos poner a nadie. Vamos a decir qué horarios de ese martes 1, 2 y 3 hasta el jueves, en qué momento vamos a poder hacer en los encuentros, eso lo vamos a acordar, pero el 4 se cierra todo. ¿Qué pasa a la persona que desaprueba? Vamos a ponerle, vas al recuperatorio, salís mal, bien. ¿Qué pasa? Terminas como alumno regular, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, repasa un poco más y después estudia los otros trabajos prácticos, repasar otra vez los trabajos prácticos anteriores y se rinde en la mesa que haya. Yo ahora no tengo presente las mesas, qué fechas son, pero serán unos días, habrá una semana y después ya empezará las mesas, ¿sí? ¿Está? ¿Quedó claro eso? ¿Qué pasa aquel que no va al coloquio? Bueno, chicos, el que no va al coloquio no puede ir al recuperatorio, excepción aquel que tenga un certificado médico y lo tiene que presentar al departamento de estudiantes. ¿Está claro eso? ¿Sí? No me dicen ni sí ni no. Dígame sí o no. Sí, sí. Ah, sí, sí, estoy leyendo los chats. Sí, obviamente la persona, le vamos a decir, si la condición de desaprobar. Y cuando aprueban, bueno, después nosotros es una nota conceptual que se tiene en el momento, ¿sí? Y que después, cuando cerramos la nota, van a tener, sí, en el sí, una tercera nota, ¿sí? Como los parciales, ¿sí? Y como no, perdón, estoy pensando en el sistema antiguo. Van a tener una segunda nota, que sería como el de primer parcial o el recuperatorio, ¿sí? Y después una nota final de cierre. La nota de final de cierre, el que regulariza es aprobado, o sea, no tiene nota, ¿se entiende? ¿Sí? No tiene nota. Los que van a tener nota final numérica son los que promocionan. ¿Está claro eso? ¿Sí? Y esto fue lo que hablamos hoy entre el grupo de profesores. ¿Qué pasa el que desaprueba? El que desaprueba no es que pierde la materia, lo que va a quedar es como regular. ¿Está claro? Entonces, estudia un poquito más en estas 2 semanas que después que quedan, creo que el 16, si no mal recuerdo, creo que va a ser la fecha, ¿sí? Incorpora los primeros trabajos prácticos y ahí se presenta, ¿sí? En la mesa como alumno regular. ¿Está claro? ¿Sí? Porque, bueno, hay que pensar en todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, si no hay más dudas, esa sería la instancia que nosotros vamos a plantear del coloquio. El coloquio ustedes, y eso lo aclaro por ahí si hay algún estudiante que ha recursado a la materia, de otros años anteriores, que ha escuchado. Generalmente antes los coloquios era la tercera instancia de evaluación, entonces el coloquio era una situación
digamos, más leve, incluso eran temas, eran 4 o 5 temas. Ahora, lamentablemente, no. El coloquio ustedes ven que incluye los temas, ¿sí? Desde los años 30, y es una instancia de evaluación, o sea que hay que estudiar bien, chicos. No se puede andar leyendo, a eso voy, ¿sí? Hay que estudiar bien, ¿sí? Bien, porque ves como si vos fueras a hacer un examen oral, ¿sí? Tenés que, no, imposible poder leer, salvo que te guíes, ¿sí? Con esa línea de tiempo o esa secuencia de tiempo o un esquema, ¿sí? Que ustedes puedan tener por temas, ¿sí? Eso sí, pero nada más que eso, ¿sí? ¿Está? ¿Eso quedó claro? ¿Sí? ¿No hay alguna duda, nada? Yo trato de ser lo más clarita posible y lo más sincera para que ustedes no tengan una sorpresa en el momento del coloquio y que me diga, usted no me dijo tal cosa. Por el contrario, quiero aclarar todo ahora, ¿sí? Y que ustedes se preparen realmente, no engañarlos ni nada, ¿sí? Confiar en la forma de estudiar, estar preparados, ¿sí? No ponerse excesivamente nervioso, uno va a tener sus nervios, como siempre pasa, lamentablemente, ¿sí? Pero saber que, bueno, cuál es la situación de, que es el coloquio, ¿no? No es una actividad más sencilla y bueno y leve, no, es un coloquio que tiene una instancia, digamos, de rigurosidad, porque para ustedes tómenlo que es el segundo parcial y es oral, ¿sí? ¿Está? Bien. No sé si tienen alguna duda más de eso, si no, después me preguntan. Este viernes esperemos con Hernán poder subirlo, si no a más tardar el sábado, y el lunes ya poder tener las grillas de las comisiones, ¿sí? Porque yo tengo una comisión los martes, la mitad va a ir a la mañana y después la otra mitad va a ir a la tarde, ¿sí? De 8 a 10, ¿se entiende? Ustedes jueves, que cae justo ese asueto, bueno, tienen que pasarse el viernes. Y el viernes vamos a estar de las 2 de la tarde hasta las 18. Ahora que ustedes me dijeron ese detalle de derecho civil, bueno, hay que vamos a tener en cuenta para poder acomodar a la gente que tenga que rendir también y pueda hacer las dos actividades en especial. Bueno, si no hay más dudas, vamos a pasar, ¿sí? Con las exposiciones, ¿quieren? ¿Está? Entonces pregunten, hablen, chicos, ustedes tienen que practicar, digan cualquier, qué sé yo. Me preocupa a mí que no me hablan, no hablan. Yo no sé qué lenguaje de señas, no sé. Algo. Pero tienen que hablar, ¿sí? Bueno, a ver, si yo no mal recuerdo y no anoté mal, yo tenía el grupo C que se había comprometido para hacer la actividad 8, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe, Bien. arranco yo. Bueno, está bien. Ok. ¿Empezás? La pregunta A decía, ¿qué tipo de políticas económicas se desarrollaron al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Bueno, vamos a parar. Antes que ponerle quinta directamente, vamos a empezar. Estamos hablando del trabajo práctico número 8, que trata de qué? ¿De qué tema general? ¿De qué estamos hablando? ¿A nivel internacional o a nivel argentino? ¿Qué ¿A mí me estamos está, hablando? ¿Eh? ¿A mí me está preguntando? A cualquiera de las del grupo. A nivel Bueno, pues, Dale, Micaela. internacional, dijo. Internacional, la Segunda Guerra Mundial. la Segunda Guerra Mundial, bien, entonces nos ubicamos, el que escucha el resto, nos estamos ubicando. Entonces, el práctico número 8 es un tema a nivel general y es desde la Segunda Guerra Mundial hacia los años 70. Bien, ahora sí, empezás, Martina. Esas Bueno, cosas tienen que tenerla en detalle, ¿sí? Cuando ustedes ok. presentan el tema, nos dicen, bueno, yo voy a hablar de un tema de la parte general, un tema, ¿sí? Que es de la unidad 6, ¿sí? Que es la Segunda Guerra Mundial y que voy a llegar hasta los años 70. Entonces ahí uno contextualiza. ¿Está? Ok. Esa es la forma de enmarcar el cuadrito y de lo que yo voy a hablar, ¿no?
¿Está? Bueno, la A preguntaba qué tipo de políticas económicas se desarrollaron al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, emergió lo que se había denominado la economía mixta, que se basaba en la relación entre el sector privado, el Estado y los sindicatos. Por otro lado, se buscaba un consenso social y político lo más amplio posible, y quienes formaban la parte activa eran los partidos de izquierda y los sindicatos. Todo esto implicó una adaptación de medidas de reforma que iban desde la nacionalización de las industrias básicas y la creación de organismos planificados hasta la participación de los obreros en las ganancias y en la dirigencia de las empresas. Bien. Eso es lo que pusimos nosotras. Bueno, bárbaro. Entonces, yo les traigo bien, clave, la economía mixta, esa intervención del Estado, ¿sí? En una planificación, digamos, de las actividades económicas, ¿sí? En una intervención con respecto a la participación de los obreros, ¿sí? Y la distribución de la ganancia, que hay planificaciones económicas a largo plazo, propias de un Estado intervencionista. ¿Y cómo se domina ese Estado intervencionista que buscaba no solamente organizar la industria, el comercio, sino la parte laboral y social? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamamos a nivel general ese Estado? Estado de bienestar. De bienestar, ¿sí? ¿Se dan cuenta? No es que esté mal, no, es como... Entonces yo digo, si ustedes me dicen, el Estado, digamos, a ver, ¿qué políticas económicas? Bueno, son las políticas económicas propias de un estado de bienestar. 2 puntos. Y empiezan a desarrollar todo eso lo que vos me dijiste, Martina. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo es? Entonces, y ahí yo digo, estado de bienestar entre pares, sabemos que es todo eso que se dice con 2 palabras, estado de bienestar. ¿Sí? Y ya está. No, entonces, como el estado de bienestar, bien, ya está. Entonces ya sabes todo un resumen de palabras con esos términos claves, ¿sí? Para eso sirven los conceptos o los términos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Un término clave es esto, un concepto. ¿Está? Bien, sigamos. Bueno, sigo yo. Brenda. La pregunta B, que dice, ¿cuáles fueron las estrategias aplicadas para regular el comercio internacional durante la segunda posguerra? Se aplicaron a través de las negociaciones de Bretton Woods. Una de ellas fue la cooperación nacional, que fue a través de políticas, o sea, diseñando políticas para estabilizar la economía. Otra fue instrumentar marcos para el libre comercio, que ahí hacemos mención del GATT, que es un acuerdo general sobre los aranceles aduaneros y el comercio, y que tiene 2 principios fundamentales, que es la igualdad y el multilateralismo, y que como trasfondo tiene la defensa del libre comercio, y que se reconocen excepciones y que están justificadas por la necesidad de garantizar el pleno empleo o puede ser por las pautas impuestas por el desarrollo. Y también a través de la creación de distintas instituciones como el FMI o el Banco Mundial. Bien. Falta algo. Estaba perfecto. Falta algo. Yo les digo, vamos trabajando. Entonces, vos me decís, Brenda, que se establecieron estrategias para poner las reglas de juego, reglas formales, digamos, de juego del comercio internacional. ¿Qué organismo fue ese? El que estableció las reglas de juego de comercio internacional. Brenda o cualquiera de nuestras chicas. ¿Cuál fue? Basado en el libre comercio, ¿no? El GATT. El GATT. Bien. Después, ¿qué otra cosa más me dijiste? Pues dijiste un montón de cosas, estaban bien, pero... Las instituciones que se crearon, que fueron el FMI y el Banco Mundial. Ahí. ¿El FMI qué función tenía? El Fondo Monetario Internacional se iba a encargar de qué? ¿De hacer qué?
era una organización que no era de un Estado, sino que son representantes de los estados, son en realidad grupos de capitales financieros, que van a dar empréstitos o préstamos, ¿para qué? ¿Para qué a los países? ¿No? Para que pudieran, ¿qué cosa? Recuperar qué su situación. Yo les digo, ¿cuándo un país está en quiebra? ¿Cuándo un país está fundido? Cuando no, dentro de que no tiene forma de responder a todas sus responsabilidades. ¿Qué no logró equilibrar? ¿Qué balanza no logra equilibrar? ¿La balanza de pago? La balanza de pagos, muy bien, no sé, Juan. Sí, la balanza de pagos, sí. La balanza de pago, bien, Ramiro. Cuando un país está en quiebra, está fundido, es porque su balanza de pago no fue buena, está desequilibrada y entramos en un déficit, ¿sí? Un déficit fiscal, ¿sí? Entonces, el Fondo Monetario Internacional, tomando como modelo a lo que había sido el viejo Plan Marshall, ¿sí? De recuperación económica, establece como un plan para recuperar a todos esos países en vía de desarrollo, subdesarrollados, que siempre tenían dificultades con su balanza de pago especialmente, ¿no? Que tenían una dificultad, ¿no? Entonces, para fomentar la prosperidad supuestamente de estos países, ¿sí? Fíjate cómo el comercial, el GATT, el desarrollo económico, el FMI, y el Banco Mundial, ¿qué iba a hacer? Banco Mundial, ¿qué iba a arreglar? Yo los ayudo. ¿Qué había desaparecido como término de intercambio a nivel internacional? Como medio de intercambio, ¿no? ¿Qué había desaparecido? Producto de los años 30. ¿Qué se había evaporado y todos habían dejado? Porque era imposible para las monedas. ¿El patrón oro? El patrón oro. Ustedes tienen que acordarse bien que el patrón oro deja de existir, digamos, como valor de intercambio en los años 30. Entonces, bueno, ¿cómo habían salido de esa situación? Bueno, ¿se acuerdan que Estados Unidos había hecho una devaluación de su dólar comprando una gran cantidad de oro al máximo precio y así logra establecer al dólar como patrón de intercambio, ¿sí? Pero había que legalizar eso, había que dar una legalidad comercial internacional. Lo va a hacer el Banco Mundial. El Banco Mundial va a establecer, ¿sí?, la convertibilidad de las monedas, pero también, ¿sí?, de equiparar, digamos, de implementar un nuevo sistema de patrón de intercambio internacional, combinando las viejas reservas de oro que tenían los países, porque tenían oro, mal o bien tenían algo de oro, y las nuevas divisas. ¿Se entiende? Entonces, el dólar se había establecido como moneda de intercambio internacional, ¿sí? Lo había hecho a partir de este proceso de devaluación y compra al mayor precio del oro que había a nivel internacional. Bien, y se manejó, pero había que darle una legalidad institucional a nivel internacional, y lo va a hacer el Banco Mundial. Ese Banco Mundial, ¿qué hace? Establece un nuevo patrón de intercambio que va a ser basado en las reservas de oro más las divisas. ¿Y cuál divisa? El dólar, ¿sí? No va a ser la libra esterlina, no va a ser ninguna, sino va a ser. Entonces, un país va a tener una moneda fuerte o débil según la cantidad de reservas que tenga de oro y de divisas, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende eso? Por eso esos tres organismos tienen una función específica para cada cosa, ¿sí? ¿Está? ¿Se entendieron, chicas? Entonces, está bien que ustedes lo mencionen, pero ustedes mencionan los términos clave. Tienen que desmeduzar esa información que dice en concreto, porque eso les voy a preguntar yo en un momento de examen,
¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está? Estaba bien la información, ¿cómo? Pero a ver, yo te voy a decir, ¿y qué función tiene el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el Fondo Monetario Internacional va a tener una función, en realidad, de hacer un órgano financiero, de financiar por medio de préstamos, de empréstitos, ¿sí? Para equilibrar las balanzas de pagos de los países que están ahí enclenques, ¿no? Que están ahí en situación de default, ¿sí? De recesión de pago. ¿Está claro, chicas? Y para el resto, por los restos no los veo, no sé si me dejaron clavado la pantalla en negro con el nombre y están o se fueron allá a mirar la novela. Pero, ¿se entiende eso? Bien. Gracias. ¿Se entendió eso como yo los medio? Ustedes, perfecto, divino. Ahora, yo quiero ver si lo entienden. ¿Sí? Sí. Si entienden cada función de estas instituciones, estos organismos nuevos. Entonces, ustedes van a ver cómo los países poderosos, Estados Unidos, Europa y Japón, van a legalizar, dar una formalidad de excelencia al comercio, ¿sí? A las economías de los países y también a quién, al patrón de intercambio. Ya no existía más el patrón oro, pero se suplantó con algo. Bueno, a ver, se suplantó con el dólar. ¿Y cómo evaluamos las monedas? ¿Cómo hacemos que una moneda sea fuerte o débil? Bueno, según sus viejas reservas de oro, que estaban, más las divisas. ¿Sí? ¿Y qué divisa? El dólar. Y ahí empieza nuestro gran fiebre del dólar. ¿Sí? Está con el gobierno de Frondizi, ¿sí? Es el primero que establece un acuerdo de empréstito con el FMI, ¿sí? Para aplicar o desarrollar las medidas llamados desarrollistas, ¿sí? Está nuestro primer casamiento va a ser con el FMI con Frondizi, ¿sí? ¿Está? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Sí? Yo le estoy sacando punta y brillo, digamos, al mueble, ¿sí? Bien específico, bien para poder ayudar que ustedes se armen para la exposición, ¿sí? Bien, sigamos. Muy bien, Brenda, pero yo te saqué, a ver, profundizar, ¿viste? Bueno, sigamos. Sigo yo con la pregunta C, que Vale. preguntaba las consecuencias económicas del gran esplendor entre las décadas del 50 y el 60. Una de esas consecuencias fue la modificación en el volumen de los factores de trabajo y capital debido a un crecimiento el volumen? No te escuché. El volumen, un crecimiento en el volumen de los factores de trabajo y capital. Claro. Debido a un crecimiento natural de la población más acelerada y la incorporación del trabajo femenino. Y también tenían un gran nivel de vida gracias a una participación alta del Estado. Y bueno, y eso fue lo que pusimos. Sí, o sea, las consecuencias, digamos, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas del gran esplendor de estos años? Ten en cuenta el rol del Estado, los sectores y los actores. Bien dijiste el rol del Estado, esa intervención que hace el Estado para hacer la redistribución, ¿no? Y a partir de un aumento de los salarios nominales de los actores, que son los obreros, ¿sí? Y las empresas, ¿qué pasó con las empresas? Con las industrias. Y ahí sería el sector secundario, la industria. ¿Qué pasó con la industria? Soy re mala, chicas, pero ahora prefiero ser mala ahora y no en el coloquio. Porque en el coloquio después voy a andar llorando. ¿Qué pasó en el sector? Y yo cuando nosotros acá, de la gente de la cátedra, hablamos de sectores, entendemos por sector primario, secundario y terciario. El primario, donde se saca la materia prima, el secundario, donde se procesa, y el terciario son los bienes y servicios, ¿sí? La venta de bienes y servicios, ¿sí? ¿Está? Bueno, acá se desarrolla, ¿qué pasó con los sectores, por ejemplo, industrial? ¿Qué pasó? ¿Qué se desarrolló?
que hago preguntas que no. ¿Qué va a pasar con los sectores industriales? ¿Se acuerdan que habían tenido como una saturación? Los países centrales habían tenido, años 30, habían tenido una saturación. La solución que dieron los países centrales como Estados Unidos, ¿sí? Además de hacer ese mercado autosuficiente y que el Estado intervenía dando subsidio, Estado de Estados Unidos, ¿no? Daba subsidio a sus productores del campo y a las fábricas, a los sectores industriales. Muchos capitales van a volver a salir de Estados Unidos, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Van a tomar y ocupar nuevos mercados. Países como nosotros, que estábamos con el desarrollismo, se van a instalar, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a producirse? Hay una gran expansión del sector industrial, ¿sí? Y basado en capitales financieros que se dedican a la actividad de producción. Es el famoso lluvia de capitales que siempre estamos esperando nosotros, ¿sí? Está, entonces, en América Latina recibimos plata, para decirlo bien jerga vulgar, plata, en préstitos de capitales para que el Estado invierta en los sectores que considera importantes, pero también tenemos el afluente de capitales, sectores inversores que se instalan en América Latina. ¿Se dan cuenta de eso, el juego que hay que pensar? ¿Sí? ¿O no? ¿O no me explico? ¿Sí? Entonces, el sector industrial acá se va a desarrollar en sistemas no de una empresita chiquitita, no, se van a transformar en empresas transnacionales, ¿sí? Que son grupos económicos que van a instalarse en los países. Está Ford, Chevrolet, Coca-Cola, ¿sí? Empiezan a instalarse en los países tercermundistas, ¿sí? Para expandir y oxigenar su producción y obviamente tener muchos más réditos. Entonces nosotros tenemos una gran expansión del sector industrial, no solamente industria de petroquímica, sino también, digamos, de industrias de producciones relacionadas a las alimenticias, como puede ser Coca-Cola, ¿sí? Automotriz, ¿no? Que se van a instalar y van a crecer, pero controlando y llegando a concentrar mercados, concentrar mercados. Chicos, en el medio que, fíjense la concentración del mercado. Acá, ¿con qué soportes informáticos estamos hablando acá? ¿Sí? Son dos sistemas informáticos. ¿De qué es? Si es Word, no es Word, Windows, y si no es Windows, no es nada. ¿Sí? Eso es la gran expansión de servicios y de producciones que vamos teniendo. Es un ejemplo chiquito, muy contemporáneo, pero digamos que empieza en los años 50, ¿sí? Cómo se van a expandir, ¿sí? Que son empresas ya en red, ¿sí? Que son grupos económicos especializados en un sector de producción, sector secundario, ¿sí? Y que se van a instalar, se van a expandir en los países en vía de desarrollo, en combinación con la acción del Fondo Monetario Internacional para acá aplicar las ideas desarrollistas. Se van, ¿no?, uniendo. Entonces, este pedazo, esta pregunta, nosotros la tenemos que pensar con el práctico número 9, que serían el desarrollismo de Frondizi. ¿Se dan cuenta cómo vamos uniendo hilos? ¿Sí? Bien. Yo lo pregunto porque eso falta, ¿sí? Me hablan de los actores económicos, muy bien, pero faltó los sectores. Entonces, el sector industrial se expande ingresando a los países tercermundistas, ¿sí? Y sus empresas, estas empresas de los países centrales, se consolidan como empresas o grupos transnacionales, que son grupos, no es uno, son grupos y que llegan a monopolizar o ser oligopolios en las regiones. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? No me odien, pero yo les voy a apuntar finito a todos estos detalles, ¿sí? Para que no quede duda. Bien, entonces, quedó claro que lo que... ay, ¿dónde está? Rocío, está perfecto lo que vos me hablaste, pero le faltaba este pedacito, ¿sí? Ahí está, entonces es para sacar punta al lápiz, ¿está? Así que anoten.
Muy bien. Sigamos. Bueno, a mí me tocó la pregunta, ¿qué nuevos debates introdujo la crisis del 70? Y yo puse que se produjo un reemplazo de las políticas económicas keynesianas por las monetaristas, ya que empezaron a perder sentido, y que eso es porque el control estatal y las bases del estado del bienestar fueron criticadas y fueron reemplazadas por unas nuevas bases llamadas neoliberales. Bien, Eso sí. es Eso lo podían, sí. El objetivo era ese, que ustedes fijaran dentro de estas teorías económicas que se habían aplicado, cuándo va surgiendo. Y tiene que ver con la crisis del 73. Yo, si bien me había comprometido a ustedes a explicar ahora la crisis del 73, bien, en lo posible, en una jerga más simple, así ustedes los pueden después hablarlo académicamente. Pero tiene que ver con esto, ¿no? El 73 entra en crisis, y entra en crisis, ¿sí? Las soluciones que habían tomado estos estados, tanto centrales especialmente, ni que hablar los latinoamericanos, pero los estados centrales tenían un estado de bienestar, ¿sí? Y que habían llegado a una situación terrible, que era la inflación, porque Estados Unidos y Europa siempre habían predominado la deflación, ¿sí? Pero esta vez, de los años 50 para adelante, había aumentado la inflación, había aumentado por el aumento salarial nominal, el ascenso de vida, había hecho aumentar estos precios, y se llegaba a una situación de inflación a nivel internacional. La crisis del petróleo fue mortal, porque hizo que estos estados, ¿sí?, aplicaron la intervención en la economía, y los resultados fueron desastrosos, porque la crisis del 73, ¿sí?, no es una crisis económica, tiene otra esencia, otra forma de ser. ¿Tá? Entonces, esta pregunta es plantear cómo empieza acá a cuestionarse y esas nuevas políticas. Entonces, si el estado de bienestar planteaba que el Estado tiene que intervenir en los asuntos económicos, acá en las políticas neoliberales, ¿qué va a plantear? El Estado cómo tiene que actuar. Tiene que dejar que el mercado sea el asignador eficiente de los recursos. Bien, pero hay una trampa, que siempre la aclaro, porque a mí por muchos años al principio me enseñaban que el Estado dejaba de intervenir, se corría el Estado, o estaba la ausencia del Estado. Gran error. El Estado en realidad va a actuar no de una intervención directa sobre los elementos o sobre los actores o los sectores económicos, sino que va a actuar de una manera indirecta, ¿sí? En forma más bien de coacción, de coacción. Es, por ejemplo, si ustedes no me entregan todos los trabajos prácticos, no pueden hacer el primer parcial, ¿no? Eso es la coacción, ¿se entiende? ¿Sí? El Estado acá adquiere otra forma de actuar, ¿sí? ¿Y por qué les digo? Porque los monetaristas no se quejaban, no estaban en contra en sí de la emisión de los billetes, sino estaban en desacuerdo en la forma en cómo cesaba esa emisión de billetes, un elemento, ¿sí? Ellos decían, no, tiene que tener un ritmo, tiene que haber un organismo central, sea Banco Central, sea Reserva Federal, como la quiera llamar, tiene que haber un organismo que controle la emisión de los billetes, ¿sí?, de acuerdo a la realidad que tenía de producción en la economía. ¿Se dan cuenta? No es que decían los monetaristas, no tiene que existir un organismo de control de billetes. No, ellos decían, tiene que haber un organismo de control, pero tiene que actuar diferente a como lo usaba ese estado de bienestar, ¿sí? El estado de bienestar emitía y había conflictos, obviamente, entre un banco central y el gobierno, ¿no? Parecido a estos tiempos. Hay conflictos. Entonces, ¿por qué? ¿Se emite, no se emite, se controla, no se controla? Especialmente en países en que nuestra moneda siempre tiene que tener un control de cambio, ¿sí?
por la devaluación y entendido en las reservas que tiene cada país. Entonces, ¿cuál era en concreto? Que plantea la escuela monetarista, que son conocidas como neoliberales, una diferente actuación de regulación por parte del Estado, no dar tanta redistribución que implica un gasto social, sino al contrario, un ajuste social, ¿sí? Y que el Estado se desprenda de ciertos servicios que para ellos consideraban un gasto. ¿Se entiende que es distinta la mirada? No es que deja de existir el Estado, por el contrario, el Estado para ellos es fundamental para poder llevar a cabo todas las medidas de reforma que se hicieron. ¿Está claro eso? Porque por ahí se malinterpretó y costó mucho tiempo poder modificar esa interpretación. Yo fui de la generación que me decían eso y después me costó mucho poder comprender la otra realidad que era. Los estados siguen existiendo y son base para todos los grupos económicos, ¿sí? Para todos los grupos financieros. Es fundamental. ¿Por qué? Porque del Estado depende la legislación. Esa legislación puede dar beneficio a un grupo transnacional para instalarse, le puede dar exenciones impositivas o no, ¿sí? Y le puede establecer una nueva ley laboral que facilite, ¿sí? Esto de sea menos un costo, ¿sí? que una inversión. ¿Se dan cuenta? Entonces, si el Estado no modifica la parte legislativa, ¿sí? Es imposible que los capitales financieros pudieran aplicar las políticas neoliberales. Es imposible. Entonces, el Estado para el neoliberal, tiene que funcionar de una manera distinta a cómo funciona en un estado de bienestar, ¿sí? Y lo principal concreto es que este Estado no haga esa redistribución de las ganancias posibilitando el pleno empleo. El monetarista te dice, el pleno empleo es una ilusión utópica, no puede existir el pleno empleo, tiene que haber un nivel de desempleo para que funcione todo. Esa es la postura neoliberal o monetaristas, ¿sí? Entonces, lo que le pide los monetaristas es que actúe de una manera distinta al Estado, cuidando su equilibrio fiscal, es decir, hacer un ajuste social, reducir los servicios para reducir sus gastos públicos y modificar el sistema impositivo en la cual sea más flexible, lo mismo que una ley laboral que sea más flexible. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Está? Eso lo remarco porque es importantísimo. Ahora, tratando de cumplir lo prometido, la crisis del 73. ¿Ustedes la leyeron, la podían entender más o menos las causas del 73? Le digo a todo el mundo, a todo lo que esté acá. ¿Pudieron más o menos comprender la crisis del 73? ¿Sí? Que es una crisis, digamos, en realidad no tiene, es una crisis política, ¿sí? Es una crisis política que tiene grandes consecuencias económicas, ¿sí? No fue una crisis del funcionamiento de la famosa oferta o demanda o del mercado, no, fue una decisión política que parte de la OPEP, de esos grupos petroleros del Medio Oriente, que es una causa política, porque, bueno, el cuento sería, la novela sería que viene como reacción de la creación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, y que Israel lo crean un grupo de estos judíos fundamentalistas, de grupos judíos fundamentalistas con el apoyo de Estados Unidos, como una especie de reivindicación por la masacre que hubo en Alemania. Bueno, este grupo fundamentalista en Estados Unidos logra concretar esa creación de Israel en el Medio Oriente sobre otro país, Jordania, en la cual crea un conflicto terrible porque no se quedó chiquitito, fue expandiéndose Israel, ¿sí? Y creó un conflicto armado. Y muchos se dicen que Israel sería un satélite de Estados Unidos, ¿tá? Bueno, frente a esa realidad, la OPEP, estos grupos productores del Medio Oriente, ¿sí? Por una cuestión religiosa del judaísmo contra el Islam, empieza a tener una reacción. ¿Cuál es la reacción? Ellos se dan cuenta de la gran dependencia económica que tiene el desarrollo industrial,
¿sí? Todo el desarrollo industrial y la vida cotidiana nuestra de la sociedad industrial se basa de la energía, ¿sí? En este caso, bueno, eléctrica, pero en energía, en fin, del petróleo, ¿sí? El gas, ¿no? El combustible, todo se rodea, aumenta el combustible, aumenta todo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se pone en evidencia? Dos cosas. Primero, el nivel de industrialización tan excelente que tenían en los años 70, ese nivel de bienestar dependía del petróleo, de un recurso no renovable, ¿tá? En el cual el precio lo establecían los países centrales, no lo establecían los países productores del Medio Oriente, ¿se entiende? ¿Qué hicieron ellos? Ajá, esta es la dependencia, la alta dependencia de la producción del nivel de productividad occidental del siglo XX. Bueno, yo aumento el crudo por esta situación política, por medio de embargos, ¿sí? ¿Se entiende esta característica? La crisis del 73 no fue una crisis de saturación de la oferta, de baja demanda, porque nadie compra, al contrario, todo dependía y eso realmente sí funcionaba por oferta y demanda. La OPEP se reniega, digamos, tira todo el tablero para octubre del 73 y aumenta los precios, chicos, ustedes que son del mundo de los porcentajes, de 12 dólares a 75 dólares, ¿sí? El barril. Y lo hace de una manera embargando, ¿qué cosa? Las empresas de transporte. Entonces se producía, se sacaba, pero no se podía mandar. Y incluso condenó a muchos países que habían apoyado abiertamente el conflicto de Israel con la zona, ¿sí? Entonces, a algunos les prohibió, no les vendió más nada, y a otros les embargaba, les ponía un sobreprecio a los viajes, además del precio alto del mismo barril de petróleo, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Frente al aumento y demás, empieza a racionalizar el uso energético del combustible, ¿sí? Esto tiene que imaginar que Estados Unidos hasta ese tiempo se había desarrollado con el pleno empleo, con esta política de estado de bienestar. Los obreros llegaban a el gran crecimiento del poder adquisitivo del mundo obrero hizo que se crearan barrios, ¿sí? Residenciales a gran distancia de los centros industriales porque podían manejarse por auto porque el combustible era barato. La idea de estos bloques complejos de muchos departamentos en complejos de edificios es muy posterior, ¿sí? Es a causa de la crisis del 73. Entonces el predominio eran los barrios industriales, los barrios obreros industriales, muy lindos, alejados de los centros industriales porque podían transportarse rápidamente con sus autos y la nafta, el combustible era muy barato. Bueno, esto se terminó, ¿sí? Debido a este excesivo aumento y empieza el Estado, Nixon, a racionalizar el uso de la energía, del combustible, ¿sí? Y eso va a afectar no solamente la vida cotidiana de este obrero, que se le va a elevar terriblemente el combustible, sino también el nivel o el ritmo de producción de las fábricas. Entonces las fábricas entran en recesión, no podían tener el mismo ritmo continuo porque tenían que ahorrar el combustible que le daban porque estaba racionalizado. Esa intervención es la que criticó el Estado monetarista por un lado, perdón, los grupos monetaristas. Además, ¿sí? De que el Estado hacía gastos, muchos gastos en su equilibrio fiscal para dar los servicios de salud, de vivienda, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Entonces, la crisis del petróleo es una crisis fuera del orden económico, es político, aumentan sus precios del galón en forma extraordinaria, porque se dan cuenta de cómo dependían de este recurso no renovable toda la vida industrial del mundo occidental, ¿no? Y se puso en evidencia, y acá salen, digamos, los ecologistas que estamos usando un recurso no renovable y todo, etcétera. Pero hasta ese momento nadie cuestiona nada, ¿sí? Nadie cuestionó nada, ¿sí? ¿Se entiende cómo es esta crisis que es fascinante del mundo de la historia, del mundo de las sociedades y de las humanidades?
Bueno, además de esto, ¿qué hicieron estos países estos países productores de petróleo? Con ese aumento excesivo, bueno, tuvieron los famosos petrodólares. Los petrodólares, ¿qué era? Los excedentes que se empieza a meter en el mercado internacional. Hay un excedente, ¿sí?, de dólares proveniente de esta producción de petróleo y que no venía de la producción y que no eran una especulación, eran reales, existían, ¿sí? Entonces, estos petrodólares va a haber un excesivo de liquidez. ¿Y a dónde van a ir? Bueno, por un lado se van a armar. Estos países del Medio Oriente empieza su carrera armamentista. Le compraban a Estados Unidos, le compraban a Rusia soviética, en eso no había ningún prurito, ¿sí? Ustedes tienen que saber que en Estados Unidos hay grupos industriales de productores de armas, ¿sí? Bush, el hijo de Bush, que fueron presidentes, vienen de estos sectores de producción de grupos industriales armamentistas, ¿sí? Bueno, la OPEP, los grupos de la OPEP del Medio Oriente se armó, compraron mejor armas, y también ¿qué hicieron ellos? Nacionalizaron todas las empresas de extracción que antes eran de capital extranjero. Cuando surge el petróleo, cuando se descubre el petróleo en el Medio Oriente, estos pueblos eran tan pobres como nosotros. Entonces vinieron empresas transnacionales a instalarse a extraer el crudo. Bueno, ¿qué hizo? Ahora lo compró. También hizo una nacionalización como de la época, ¿no? Bueno, nacionalizó, y después de ese excedente de petróleos, ¿sí?, los petrodólares también lo invirtieron, ¿sí?, en otros países que necesitaban de empréstitos, ¿sí? ¿Está? Fíjense todas estas consecuencias que hubo. Entonces, ¿me siguen hasta ahí? ¿Más o menos me siguen? ¿Sí? ¿O no? Bueno, sigamos el cuento para terminar, para que ustedes entiendan de los 80. Entonces, yo les había dicho, el presidente Nixon, ¿no?, hace una racionalización del recurso energético. Eso va a interferir al ritmo de producción de las industrias, y entonces las industrias entran ¿en qué? En recesión, porque no pueden producir lo necesario, ¿sí? Y no tienen el insumo del petróleo, del combustible, a un precio accesible. Entonces empiezan a tener pérdidas. Esta situación va a generar una hiperinflación, perdón, una inflación, porque ante escasez de recursos, porque era muy caro, eleva el precio a nivel regional. El Estado va a gastar, llegando a una situación de crisis para los 80, ¿sí? Entonces ahí viene la presidencia de Reagan, la presidencia la primera, el primer ministro, no me sale en femenino, de Margaret Thatcher, ¿sí? Y ellos van a aplicar las monedas monetarias, las políticas monetaristas, van a aplicar ajuste, ¿sí? Son ellos los primeros que aplican ese ajuste. Pero ¿por qué se llega a esa crisis a los años 80? Por esta gran dependencia del combustible, un combustible que ahora ya no lo ponían el precio de los países centrales, sino los países del Medio Oriente, y no por algo al Medio Oriente se trasladó la guerra, ¿sí? ¿Está? Entonces, ustedes fíjense, bueno, ¿qué hace en una situación de crisis? Aumentan las tasas de interés, ¿sí?, la Reserva Federal, y obviamente con ese aumento de las tasas de interés, ¿sí?, a nosotros, que estábamos con empréstitos estadounidenses, nos embargan, nos saturan y todo. O sea, del FMI, de la tasa de interés de algún banco privado de Estados Unidos, nosotros quedamos sin poder pagar ni siquiera los intereses de pago. Y aumenta todas las tasas de interés, sea de un país, sea del FMI, o sea de estos grupos que metían sus petrodólares también como empréstitos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ese aumento de interés a nivel mundial hace que los países seamos tercermundistas, estemos en default, sin poder pagar los intereses de pago. Así llegamos a los 80. ¿Se entiende cómo va la crisis del 70? ¿Sí? Entonces, esta crisis del 70 es por una causa. Yo ahí le expliqué muy resumidamente, tal vez muy acotado, y a veces peco por lo acotado,
que se vaya a interpretar mal, pero es una crisis de origen político, que se dan cuenta también de la dependencia que tiene la industrialización occidental por el petróleo, ¿sí? Y entonces ellos dicen, bueno, aumentemos, ¿sí? Para vengarse de sus enemigos políticos, digamos, ¿no? Y crea toda esta catombe inesperada, inesperada, ¿sí? Espero poder, y ahí genera un proceso inflacionario impensable, ¿sí? Para los países centrales, que su problema siempre había sido la deflación, no la inflación, ¿sí? Pero con una realidad tan distinta como eso. ¿Se entendió un poquito? Espero haberlo ayudado y no complicado, pero es como un pedazo de novela más que falta para entender eso, ¿sí? Fíjense que la crisis de 1873 y la crisis de 1930 son crisis dentro, digamos, del mundo económico propiamente. La crisis de 1921 fue una mala decisión de Estados Unidos y de Inglaterra para apresurar y meter el patrón oro, ¿se acuerdan de eso? También fue, ¿no? Y esta crisis del 73 es una crisis de origen político con terribles consecuencias económicas, ¿sí? Se dan, bueno, algo que puedan preguntar, no sé si quieren preguntar o algo, pero espero poder haber ayudado eso y no crear más conflicto. ¿Sí? No sé. Bueno, las chicas, muy bien, bárbaro, se aclaró, perfecto. Yo incluso les pulí los elementos para que ustedes puedan tener en cuenta en el momento de exponer, cómo pulir otros detalles cuando eligen un tema, por ejemplo, ¿sí? Está. Entonces, así ustedes ya se saben cómo organizarse. Esa sería un poco la idea. ¿Puedo seguir con la explicación general del práctico número 9? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos con el práctico 9. El práctico 9 estamos hablando de los años 60 acá, 50 y 60 acá en Argentina, ¿sí? Estamos hablando del capítulo 4, donde el gran mejunje es esto de las políticas ortodoxas y los intentos de transformación, ¿sí? Tienen que prestar atención, por ejemplo, este término de stop and go, ¿sí? Con inglés mío, es el freno y otra vez arranque sería en castellano, el freno, el parate y el arranque de nuevo, que sería el término económico de los historiadores, economicistas, de llamar esta época que fue del 55 hasta avanzado del 83, ¿sí? Para avanzar. ¿Por qué? Se había llegado al desarrollo industrial, se había llegado a la industria pesada, se había desarrollado bastante bien el mercado interno, pero siempre había un pero, ¿no? En la cual nuestro crecimiento económico fracasaba o se frenaba, ¿sí? Entonces, en muchas clases habíamos dicho que el desarrollo industrial tiene una falla, no puede producir sus bienes de capital, ¿sí? Para seguir elaborando un nivel tecnológico de industrial más elevado, y tampoco pudo desarrollar los grupos de capitales locales para que invirtieran en ese nivel de industria. La mayoría de los grupos capitales locales invertían, obviamente, en el sector primario o en la industria liviana, o industria automotriz, y ahí quedamos, ¿sí? No avanzamos más. Entonces, faltaban un grupo de capitales financieros fuertes, maduros, para... bueno, tengan cuidado con eso, no se pueden conectar, chicos, maduros para poder meterse que yo en la petroquímica, ¿sí? Donde se necesitan capitales muy altos, con un nivel tecnológico muy alto,
¿sí? Con una infraestructura muy alta, ¿sí? Y obviamente con insumos eléctricos muy caros, ¿sí? Entonces, esta idea del Stop and Go marca esto de que siempre tuvimos esa traba, no poder producir bienes de capital y no podemos, no se generaron en nuestra sociedad, ¿sí? Esos capitales locales fuertes. Siempre dependimos de qué, de que vinieran capitales externos, ¿sí? Bien, la otra idea de esto del Stop and Go, ¿sí? Es que cuando nosotros estábamos creciendo, o sea, la industria nuestra estaba floreciendo, aumentábamos el gasto en la balanza de pago por esta dependencia de los insumos de capital. Entonces, siempre nuestra traba sería el tercer elemento. No solamente que no producimos bien de capital, sino que tampoco podemos crear grupos de capitales que inviertan a nivel local, sino que siempre no nos podemos despegar de nuestra dependencia de la balanza de pago, bien digo. Necesitamos tener una excelente exportación de productos primarios para tener las divisas necesarias para el Estado poder comprar esos bienes de capital. Cuando lo hacíamos siempre en una balanza negativa. ¿Por qué? Porque nunca nuestra demanda era mayor que el ingreso por exportaciones de las divisas que nos daban las exportaciones. Y ese sería el tercer mal. Ese es nuestro freno, ¿sí? ¿Está? Con Frondizi ocurrió. ¿Frondizi qué hizo? ¿Por qué se casó con el FMI, como yo digo? ¿Por qué estableció un acuerdo financiero con el FMI? Bueno, porque necesitaba capitales, ¿no? Plata, para poder iniciar las actividades. ¿Por qué lo hizo? Bueno, para poder modernizar, ¿qué cosa? El sector industrial, automotriz y de estructuras, de infraestructuras, que sería toda la parte vial. Entonces, ¿fue suficiente? Y no, no fue suficiente. ¿Por qué? Porque lo gastamos, ¿sí? Mucho más en estos bienes de capitales que necesitamos, y no fue suficiente y nos endeudamos, ¿sí? Y nuestra divisa tenían que ir a pagar los intereses de deudas y no podíamos comprar los bienes de capital. ¿Se entiende el círculo vicioso que nos ocurrió con Stop and Go? ¿Sí? Siempre estábamos creciendo y nos frenan. Crecemos y nos frenan. Stop and Go significa eso, estudiar los ciclos de apogeo, de gran crecimiento y de crisis. ¿Por qué teníamos crisis en la balanza de pago? ¿Porque comprábamos todo de afuera? No, no es que comprábamos todo de afuera. El sector nuestro industrial dependía de la compra externa de importaciones de estos bienes, y nuestra balanza nunca era suficiente porque ese sector industrial siempre fue incapaz de poder llegar a un nivel de exportación y que pudiera retroalimentarse solito, producir los ingresos de divisas necesarios sin depender del sector agrario. ¿Se entiende? Siempre dependimos del sector agrario. ¿Se entendió esa idea? Eso sería un poco el corazón general de todos estos años. Entonces, vemos que los principales objetivos, por ejemplo, se dio un diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico de Prebisch, ¿sí? ¿Qué era el diagnóstico? Analizó que habían hecho el peronismo, criticó la intervención del Estado, que no dejó libremente dar crecimiento libre a los capitales, a las industrias, eran industrias ineficientes, ¿sí? Y que necesitaban de romper con esa dependencia, con ese mal que teníamos para nuestro crecimiento. ¿Cuál es nuestro mal? De no tener las divisas necesarias para de adquirirlas de forma autónoma y no depender del modelo agroexportador para poder seguir desarrollando la industria, ¿sí? Esa sería un poco la crítica que hace Prebisch. Entonces Prebisch dice, había que romper con la condena que tenemos nosotros estructural de depender del modelo agroexportador y que dependamos de obtener divisas desde el modelo agroexportador para que un sector industrial pudiera abastecer no solamente el mercado interno y sus productos sean competidores a nivel internacional, sino poder exportar productos industriales de alto valor agregado y poder crear sus propias divisas. Eso era el gran sueño que tenían
Prebisch y los desarrollistas. Entonces, el primer objetivo económico que tuvo obviamente Frondizi va a ser desarrollar esta industria pesada, tratar de desarrollar que sea en forma independiente, cosa que fracasó, ¿no? El que sí lo pudo lograr va a ser Ilía, irónicamente, ¿sí? En la cual, digamos, más la estructura con un contexto beneficioso externo, sí logra romper por única vez, creo, esa dependencia de nuestra incapacidad de producir bienes de producción o de crear divisas que nos permitan comprar bienes de producción sin complejizar, sin entrar en conflicto con la balanza de pagos. Después, bueno, creo que después habla de sectores del Estado que implementaron políticas de desarrollo, ¿sí? ¿Y cuáles fueron sus conflictos? Bueno, los conflictos eran que no se contextualizaba con la realidad de la sociedad, con el mundo obrero. Además, nosotros teníamos el tinte conflicto político, ¿sí? Y las líneas de aplicación fueron como recetas mecánicas que no se contextualizaron a la realidad de las industrias, ni a los grupos económicos que estaban vigentes, ni nada más, ¿sí? Eso yo se los dejo un poquito para que profundice. Cualquier cosa, yo profundizo en la clase que viene. Aclaraciones. Cuando dicen las preguntas claves, dice, ¿es posible identificar algunos cambios y continuidades respecto a las políticas económicas del peronismo y la Revolución Libertadora? La Revolución Libertadora se llamó al golpe militar, cívico-militar que se le hizo a Perón en el 55. Obviamente era de esa oposición que le llamaba Libertadora porque supuestamente liberaban al pueblo de Perón. Los que fueron afectados la llamaban Reforma Fusiladora porque hubo un atentado del bombardeo de la Plaza de Mayo, ¿sí? Meses previos ante el golpe. Entonces, bueno, según tiene esas dos denominaciones en realidad. Entonces, ¿qué cambios hubo y qué continuidades hubo en aspectos económicos entre ese peronismo, ¿sí? Y lo que viene, que sería unos años antes, que en el 58, del 55 al 58, antes que asumiera Frondizi? Bueno, esto de querer desarrollar la industria, ¿sí? Y ver de desarrollar la industria pesada para crear ese crecimiento industrial. El peronismo hablaba de ser un Estado autosuficiente, de ser un país autosuficiente. En cambio, esta gente que viene va a decir que el país sea un país desarrollado industrial. Hay una diferencia entre eso, ¿sí? Entonces, ellos querían desarrollar la industria, ¿sí? Una industria casi mecánicamente, forzosamente, la desindustrialización, pero no tenía en cuenta el factor social. Y al contrario, ellos hacen una gran crítica sobre la intervención en cuanto al gasto público y al desequilibrio fiscal que había provocado ese tipo de intervención de los años peronistas. Entonces eso obviamente que se iba a modificar, ¿sí? Entonces se establece por primera vez qué medidas, severas medidas, una devaluación monetaria, ¿sí? Una restricción de emisión monetaria, ¿sí? Un ajuste social en todos los servicios y un ajuste, ¿sí? Una racionalización del Estado. Eso significa un ajuste, gente que queda desempleada desde el Estado, ¿sí? Se achicaban lo que serían las distintas divisiones del Estado público, de administrativo y demás. Y además de establecerse un control de cambio, ¿sí? Bien. Entonces, esa es la única aclaración que les hago. Después, en el punto C dice, ¿se puede considerar heterodoxa y keynesiana a la economía de Ilía? Sí, sí. Ilía aplica un gobierno, unas políticas económicas muy semejantes al peronismo, incluso el primer peronismo, ¿sí? Y que logra, irónicamente, un gran crecimiento del país y permite que no dependamos para el crecimiento industrial, esa industria pesada, de las divisas
necesarias para comprar este insumo de capital, que es la única vez que la Argentina lo pudo lograr. El gobierno de Ilía es derrotado por cuestiones políticas y no por cuestiones económicas, ¿sí? Porque obviamente Ilía iba a avanzar sobre las libertades y levantar la proscripción del peronismo, entonces ahí, bueno, obviamente le hacen un golpe. Después, ¿qué elementos recurrentes tuvieron las sucesivas crisis que se presentaron en este periodo? Las recurrentes crisis van a ser las medidas que se van a tomar. Las medidas son de ajuste y serían el ABC del neoliberalismo. Como le dije, una devaluación de la moneda, una restricción de la emisión monetaria, un ajuste social en los servicios públicos, un ajuste del gasto público, una racionalización del Estado y privatizaciones. La primera privatización que se da en el país, en Argentina, después de haber conseguido toda esa nacionalización, es con Frondizi, ¿sí? En el transporte público urbano de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, fíjese que todos los periodos hacen estas 5 medidas, ¿sí? Devaluación, reducción monetaria, ajuste en el gasto público, racionalización del Estado y privatizaciones. Siempre aplican esas mismas medidas, ¿sí? Y se va sumando las devaluaciones, ¿sí? A medida que vayamos, se va sumando. Nosotros tenemos un golpe en el 55, un golpe en el 66 y un gran golpe después en el 76. En el 76, después cuando estudiemos ese periodo, vamos a ver que en las políticas de Martínez de Oz se asevera totalmente. El elemento extra que tiene con Martínez de Oz es la apertura de mercado. ¿Sí? La apertura de mercado es libre comercio total, mientras todas estas medidas perjudicando y vamos a tener la famosa desindustrialización de la Argentina y la reprimarización del sector agropecuario. Que después vamos a ver bien qué significa eso concretamente. Bueno, ahí sería un poco la explicación general del trabajito, ¿sí? Y la idea general de este trabajo, de estos años. Nosotros de estos años tenemos que ver qué significa esta palabra o esta frase, stop and go, ¿sí? El freno para después la largada o el reinicio. ¿Por qué nosotros teníamos momentos de crecimiento y caída de crisis? Momentos de crecimiento y caída de crisis. Bueno, es la incapacidad del sector industrial, el sector industrial complejo, de poder crear sus propias divisas, de poder producir sus bienes de capital y de poder crear grupos económicos, financieros, locales que financien estas actividades. Bueno, chicos, no sé, ¿alguna pregunta? ¿No hay nada que preguntar? ¿Cómo van con la lectura? ¿Llegaron a agarrar a Bellini? ¿Lo han leído, aunque sea las primeras hojas de Bellini? Estoy en eso, bueno, vamos, bien. Es la mejor respuesta. Bueno, traten de mantenerse en la lectura. Yo sé que son... Estas lecturas es larga, yo sé que es larga, no los voy a mentir, pero no es tan compleja como pudo haber sido, por ejemplo, la de, por ejemplo, Saborido. Por ahí Saborido habla de muchas cosas dadas por entender y que uno queda como girando en el eje porque no entendés nada. Pero por favor, bueno, consulten, ¿sí? Busquen palabras, si ustedes tienen duda del concepto que tienen en la cabeza y no están seguros si es eso lo que significa, busquen, por favor. Yo le había dado una página, ¿sí? Para que pudieran consultar, no sé si alguno lo habrá consultado. Es como un gran diccionario, está bastante bueno, general, ¿sí? Y bueno, poder ustedes consultar. Pongan presente, por favor, que me he olvidado. ¿Sí? Que me he olvidado. Necesito para la clase que viene, trabajo práctico número 9, bueno, pues puedan ustedes charlar un poquito y obviamente no se me asusten, pero sí lo voy a sacar, los voy a pulir como hice hoy sobre qué elementos les falta o no.
¿Quién quiere ofrecerse, por favor? Si no, empiezo yo con el rigorazo y designo. Y yo lo alargo hasta el jueves, porque yo también voy un poco atrasada con las correcciones. Imagínense que recién empiezo a corregir el 8, pero bueno, trate de entregar la línea de tiempo. Si yo hago esa flexibilidad, respóndanme por favor y vayan entregando en la prontitud que puedan. ¿Quién se ofrece para hablar del práctico 9? Por favor. ¿Algún voluntario? Delen. A ver, grupo A. Ah, no. Perdón, porque ya dieron. El F. Miño, Navarro, Morán, Fabiana, ¿se animan? Acá estoy, sí. Dale, yo los ayudo. No se asusten, yo lo que hago es pulir bien los detalles. Ustedes tienen que hablar. Se desaprueba porque no se habla. Así de simple. ¿Sí? ¿Está? Sí, sí, listo. Yo después todas esas acotaciones, como hice con las chicas de este grupo de hoy, es pensando en el coloquio o en el final, ¿sí? Todo lo que uno tiene que complementar. Entonces, cuando a uno le separan, por ejemplo, hoy, rol del Estado, actores, la actividad económica, el sector económico había quedado como perdido. Entonces, para reforzar y ayudarles a identificar qué sector económico se está hablando en ese momento, ¿no? Es para eso. Bueno, entonces, listo. Quedamos así. Si no hay más nada, chicos, terminamos la clase. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está? Bueno, bárbaro. Nos vemos. Cualquier cosa, correo, por favor. Por correo la consulta que es más rápido, no por la plataforma, porque tengo que ir a la plataforma y contestarle. Bueno, muy bien. Nos vemos. Muchas gracias.